una lectura de un pasaje muy conocido, de hecho controversial, de dura lectura para algunas personas, y que lo vemos en los 4 evangelios se narra este episodio, pero vamos a leer en Marcos 11. Busquemos el evangelio de Marcos, el capítulo 11, y dentro de este capítulo vamos a hacer lectura a partir del versículo 15. Para antecedente, ya Jesús había hecho su entrada triunfal a Jerusalén para la Pascua, y no solo para la fiesta de las Pascuas, sino para lo que él sabía que era necesario, que era su muerte en la cruz. Había hecho esa entrada, después, ya estando en Jerusalén, va al templo. Y ahí comienza con ese contexto, en las postrimerías de su muerte, ya casi en la víspera de todos estos acontecimientos, se narra el siguiente episodio. Marcos 15, ya le había dicho, ¿verdad? Desde el versículo 15. Marcos 11, desde el versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Bien, hasta ahí ese episodio. Vamos a ver qué enseñanza nos deja. Primero que todo, había un grupo de personas que frecuentemente, y sobre todo por motivo de esta fiesta, iban al templo para hacer negocios, para, buscar el sustento de su familia. Suena legítimo. O sea, no es que las personas allá hacían negocios para hacer malas actividades. Con eso alimentaban a sus hijos, con eso daban mantenimiento a su casa, con eso vestían a sus esposas. Podía ser legítimo, pero yendo al templo todo el tiempo, no estaban por la razón que debían estar. O sea, ellos iban al templo por una necesidad, ya sea material, claro, el dinero, pero también le daba confianza en su necesidad emocional de proveerle a su familia sustento, alimento, una vida digna. Pero sin embargo, sin pasar más allá del objetivo por el cual yo tengo que estar en el templo. Y por eso es que Jesús, apelando a las Escrituras, porque lo que él dijo era también muy bueno para recordarle a las personas que había una profecía, y él hace alusión, o sea, todas sus palabras eran proféticas, de quién era él, porque él siempre reconoció o siempre anunció que él era Dios. Él, cuando dice mi casa será llamada casa de oración, él pone en sus labios las palabras de Dios, Dios Padre, cuando él dijo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y con toda autoridad también hace referencia a lo que se dice en Jeremías 7:11: pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. O sea, mi casa la han convertido en un sitio de robo, pues. No le están dando el honor. Nuevamente, quienes conocían su doctrina, por eso es que en el versículo 18, el pueblo estaba admirado de su doctrina, porque sabían que lo que él decía estaba conforme a las Escrituras. Ellos admiraban y respetaban lo que él decía. Obviamente, uno tiene que poner por qué no hubo mayor oposición, o por qué no le cayeron encima a Jesús. Bueno, primero que todo, Dios pone temor, y Dios sobrenatural puede, en el corazón de los que están ahí, por protección a su hijo, para el cumplimiento de su propósito, saber ponerle el stop a las personas. Pero también porque había un pueblo que estaba ahí respaldándolo. Había un pueblo que estaba ahí admirando su doctrina. O sea, no es que todo el pueblo se horrorizó. Había personas que, como él, también tuvieron celo, porque esa era la casa de oración. Las personas que estaban ahí y que conocían la doctrina se admiraron. Pero había muchas personas que, evidentemente, cuando él dijo: esto es mi casa de oración, ¿de qué estará hablando? Personas que, estando en el templo continuamente, no conocían cuándo venía algo de Dios. No conocían la doctrina de Dios.
Porque claro, cuando yo estoy interesado en qué Dios tiene para mí en lo material, en lo emocional, en lo profesional, en lo intelectual nada más, sin tener en cuenta que ir a la iglesia es orar, es hablar con Él, es tener comunión con Él y sobre todo escuchar su voluntad, porque la oración completa es donde yo no solamente hablo, sino donde yo espero la respuesta y donde yo estoy dispuesto a cambiar mi vida, porque el Señor en mi oración o en la respuesta a mi oración me dice, por ahí no vas a tomar, arrepiéntate, estás mal. Ese no es lo que el propósito para el que yo te puse, y eso que tú pones como anhelo es pecado. Ese es el verdadero cristiano que va a buscar en la iglesia no el cumplimiento de sus anhelos, sino la corrección de sus propósitos. Eso es el verdadero cristiano. Ese es el verdadero cristiano que dispone su voluntad o entrega su voluntad para que el Señor ponga la suya. En ese sentido, entonces, tenemos que primero considerar y dar gracias a Dios por ese celo. Dios es celoso porque Él quiere lo mejor para nosotros. Dios es celoso porque Él quiere en nosotros preservar la pureza de un pueblo que va a buscar al Señor, va a buscar su voluntad, va a renunciar a sus quereres, a los quereres de la carne, los deleites de la carne, para decir, Señor, hágase en ti, hágase en mí tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? Apelando a la respuesta, más bien haciendo alusión a esa gran pregunta que hizo Pablo cuando descubrió que aquí en el que él perseguía era el verdadero Cristo, era el Mesías, era el Salvador. ¿Qué quieres que yo haga? Pero esa revelación no se va a dar en mí, si en mí solamente está el interés de hacer de la casa de oración, casa de cumplimiento de propósitos personales. Ellos eran a través de vender mercancías, pero también yo no hago casa de oración, sino casa de cumplimiento de mis propósitos, o casa más bien de entrega de encomienda. Señor, te encomiendo esto para que tú lo hagas. Si voy al templo para socialmente ser mejor visto, porque también la iglesia puede ser un centro de promoción o proyección de una personalidad, porque me conviene, porque me hace sentir bien. Un lugar donde yo más bien voy a ensalzar mi ego, porque voy a la iglesia para entregar mi ego o para ensalzarlo porque eso me da la reputación o me hace sentir que yo soy mejor que los demás. Porque también no hago de la iglesia casa de oración si solo voy a buscar lo mío, si solamente voy a hacer mercadería. Si, por ejemplo, también es el lugar donde yo aspiro a conocer una pareja, porque a lo mejor yo llegué, puede ser que yo llegue a la iglesia porque se rompió mi oportunidad de casarme, se acabó mi matrimonio o el noviazgo ese que yo había depositado mucha fe. Y entonces voy a ver si ahí entonces puedo conseguir a alguien. Eso es hacer del templo casa de mercaderes y no casa de oración. El Señor es muy radical y asimismo puede ser que de una u otra manera me esté echando del templo. Yo sé que ahora mismo el Señor, cuando nos está privando esta epidemia de muchas cosas, también el Señor está echando a muchos de la iglesia, aquellos que no están por las razones adecuadas. ¿Y cómo lo saca? A través del látigo de sus propias iniquidades, de su concupiscencia. La persona dice, yo me voy, pero es que el Señor puso en evidencia qué es lo que hay en nuestro corazón y eso nos saca a nosotros. O sea, estamos en tiempo de gran corrección y este es el filtro que necesita la iglesia. ¿A dónde va a ir ese evangelio que yo sigo para hacerme rico? Para que se cumplan los pactos que yo les digo al Señor que Él debe cumplir. Donde utilizo versículos como esto de desatar. Yo desato en la tierra para que Dios en el cielo tenga que desatar. Ese es otro estudio que debemos hacer. La verdadera aplicación de ese versículo. Y saben que es muy interesante para hacerlo en esta semana. Si el Señor me muestra que mañana lo haga, yo lo hago. Si me dice para otro día, lo hago. Porque creo que también tenemos que también limpiarnos de interpretaciones heréticas, de versículos que usamos para manipular el evangelio y convertirlo en evangelio de la prosperidad. Volviendo al tema, el Señor ahora mismo está limpiando la casa de oración en todo el mundo y muchos quedarán fuera.
Pero si yo hago de este templo mi casa de oración, recordando que la oración no es el solo acto de entregar mis peticiones para que se cumplan, eso no es oración. Eso es simplemente entregar mis propósitos a un subalterno. Yo le digo a mi subalterno qué es lo que yo quiero que se haga. Pero la oración es reconocer que hay alguien que es superior a mí. Y él me dice, ¿qué? Me pregunta. Y él mismo me dice, clama a mí, yo te responderé. Yo mismo también le digo, Señor, a ti rogaré, alzaré mis ojos al monte. Yo te rogaré, Señor, pero esperaré tu respuesta. Esa es la verdadera oración. Y eso es lo que quiere Dios, que sea nuestro templo, nuestra iglesia, nuestra vida de iglesia. Porque acuérdense, nosotros somos templo del Espíritu Santo y tiene que mantenerse puro. ¿Por qué nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo no se mantiene puro? Porque todavía tenemos a los cambistas, a los mercaderes, a los que buscan lo suyo, y no van a honrar a Dios. Y yo tengo que echarlos también. Es más, decirles, Espíritu Santo, echa de mí esto. Porque sobre todo no es que a mí no me guste, es que a Jesús le aborrece esto. Entonces, purifiquemos nuestro corazón, que no seamos aquellos que al final de esto digamos, es el Señor me echó. Porque es doloroso, claro que es fuerte, es doloroso. Estaba viendo un documental ayer sobre el arte religioso. El arte religioso, sobre todo, comenzó, bueno, siempre ha habido arte religioso en todas las religiones. Los egipcios pintaban a sus dioses, o sea, los griegos, toda comunidad de la antigüedad pintaba a sus dioses. Pero el arte religioso se convirtió también en un instrumento para quienes no leían, pudieran ver a través de la imagen, de las imágenes en el barroquismo, en el Renacimiento, incluso para los que no tenían manejo de hecho hubo un tiempo que no se podía leer la Biblia, y los que eran analfabetos por completo, que ni aún teniendo el permiso de leerla hubieran podido hacerlo. A través de las imágenes se buscaban los pasajes de la Biblia y así la gente podía tener una comprensión. Y uno de los pasajes, decía un estudioso del arte, que era pintado, pero era muy controversial, no era el favorito, era este precisamente, el de Jesús echa fuera del templo a los mercaderes. No era el pasaje preferido o el que sobre todo la eclesiastía, los sacerdotes promovían que se pintara más. Para ellos era mejor la creación, la crucifixión, que era el tema favorito. Curioso, ¿no? Lo que es la visión religiosa también, ese es una parte, que se pintó mucho la crucifixión, pero no tanto la resurrección. Era mucho más común la crucifixión. Y eso tenía que ver con nuestra religión, nuestra visión religiosa, donde para nosotros Cristo es un sufriente en la cruz y no un triunfador que sale de la tumba vacía. Y que después, un día después, que da instrucciones a sus discípulos, asciende a los cielos. Volviendo al punto, esta imagen de Jesús echando a los mercaderes para nosotros es fuerte. Para nosotros a veces no es agradable, no es la que queremos que se predique, pero es necesaria, no solo para hacer una crítica de ese templo o de las personas que profanaban ese templo, que quitaban la identidad de ese templo y confundían a otros, y que obviamente ni siquiera manejaban la palabra porque ellos no sabían por qué el Señor Jesús decía mi casa, esta es mi casa, y le están convirtiendo en templo de ladrones. Mi casa es casa de oración, porque no conocían, no les interesaba. Como puede ser que esté pasando con quien está buscando lo suyo y por eso no retiene lo de Dios. Este llamado, bueno, nuevamente es para que persistamos en que hagamos de nuestra vida con Dios casa de oración permanente. El Espíritu Santo está con nosotros, la iglesia ahora mismo está en cada uno de sus hogares. Pero si no echamos fuera a los mercaderes, en nombre de Jesús, no echamos fuera a la carne que hay en nosotros, entonces seremos propiedad de los mercaderes y Jesús un día puede decir, apártate de mí, apártate de mí. No es la intención, el Señor está hablando a nosotros con mucho amor y con una perfecta intención. Que esta iglesia sea un ejemplo, que esta iglesia sea sobreviviente, que esta iglesia permanezca entera después de todo esto. Porque habrá iglesias que después, cuando se vuelvan a los templos, se van a ver mermadas. Esto es un hecho. Hay iglesias que cuando se vuelva a entrar a ellas, porque ya va a haber libertad de movimiento, van a estar mermadas y va a ser porque mucha gente dejó de creer en Dios.
Pero si nosotros nos mantenemos limpiando nuestra casa a oración, cuando regresemos va a estar la misma gente y van a haber más. O en el peor de los casos va a estar la misma cantidad de la gente si permanecemos. Entonces vamos a orar por esto hoy. Vamos a orar para limpiar nuestro templo, que es nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. Perdón, corrijo. El templo del Espíritu Santo que está en nuestro cuerpo. No es nuestro templo, porque no somos nuestros ya. Pertenecemos a Dios. Este cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, vamos a limpiarlo de los mercaderes, de los que impiden la oración, esas carnalidades que le dicen a uno, solamente dile a Dios esto, solamente dile a Dios esto, pídele esto, pídele esto, pídele esto, y termina la oración. No permitas, no escuches a Dios. Esa es nuestra carne, que solamente dice, reclámale a Dios. O en un momento le dice, ya no le digas a Dios nada, porque si tú no resuelves, Dios no te va a resolver nada. Entonces nosotros no vamos a hacer así, y por eso vamos a orar desde este momento. Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias por advertirnos y gracias por recordarnos, porque tú nos estás diciendo desde hace bastante tiempo que tú eres severo, que así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acompañándolo, por supuesto, siempre, hace juicio, como hizo juicio en Sodoma y Gomorra, como hizo juicio contra los amorreos, como hizo juicio contra la nación entera, contra el mundo entero más bien, cuando provocó el diluvio que acabó con toda la raza humana, menos con su remanente, que fue Noé y su familia. Asimismo, Señor, tú volverás a hacerlo. Lo estás haciendo continuamente y lo volverás a hacer de forma triunfal y definitiva cuando venzas a Satanás y a sus huestes, celestiales y humanas, porque también tendrá sus aliados humanos. Lo vencerás en el Valle de Megiddo, lo vencerás para siempre y reinarás y nosotros estaremos contigo. Señor, asimismo, porque así de radical, fuerte, porque mano dura tienes ante la injusticia para guardar el bien, Señor, con temor te decimos, perdónanos porque todavía dentro de nuestro corazón hay mercaderes, dentro de nuestro corazón hay cambistas que quieren cambiar, Señor, tu escritura, tu palabra, quieren anularla. Y por eso, Señor, es mejor que los echemos fuera desde ya antes que tú nos eches a nosotros con azotes. Porque no es mentira, Señor. Tú azotas a quien no se arrepiente y a quien con corazón duro al final se va a convertir en cizaña. Va a ser cizaña destructiva, sin fruto, o más bien con un fruto venenoso. Señor, perdónanos por esto. Gracias por querer guardar nuestra iglesia. Yo sé que tú tienes para esta iglesia unos propósitos maravillosos, pero queremos alegrarte a ti. Cuando llegue ese tiempo, que volvamos al templo, cuando estemos todos juntos en el templo físico, en la iglesia que tenemos aquí en San Miguelito, cuando regresemos y estemos todos, y no haya quienes dijeron, yo abandoné al Señor, porque más bien, ¿será que nosotros lo abandonamos o Él mismo nos tuvo que apartar? Porque éramos mercaderes o cambistas. Señor, gracias por esta oración, gracias por tu advertencia y gracias porque por medio de tu palabra hoy nosotros sabemos cómo mantenernos en el camino y cómo seguir siendo esa iglesia pura, sin mancha. Te bendecimos a ti en nombre de Jesús. Amén.